Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Bienvenidos a una nueva edición de Todos los libros un libro, el programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad, que se emite los miércoles a las 7 de la tarde en esta sintonía, ya saben, 89.0 o radio.usal.es, y que en los últimos tiempos ya saben que además contempla el formato vídeo que también pueden ver a través del canal de YouTube. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con mucho trabajo en estos días y con muchos libros, ¿no? Bueno, libro siempre, trabajo también, pero bueno, es la vida, es mi vida. De verdad que no hay mucho que comentar, ¿no? Sí, libros sí. Estamos, si recuerdan nuestros oyentes, en una serie que ya lleva, la de hoy es la La cuarta tercera. entrega, y se prolongará durante creo que 7 u 8, de novelas estupendas, muy interesantes, novelas o libros en general, porque hoy en particular hay una novela y un cuento. Novelas que son en general excelentes, magistrales, me atrevería a decir en algunos casos, que han sido objeto de traslado al cine y por tanto han aparecido en la pantalla, en la gran pantalla, también en películas excelentes, ¿no? Esa ha sido la pauta que me he marcado, he hecho coincidir en estos 2 meses, abril y mayo, bueno, recomendaciones que cumplen esas dos condiciones, ¿no? Novela y libro y película excelentes, ¿no? Una época, de todas maneras, muy propicia para la lectura de los libros, con las múltiples ferias también que se producen, el Premio Cervantes en el mes de abril y mayo, yo creo que son unos meses muy propicios para la lectura. Y bueno, quería también apuntar que este programa, y en estos tiempos, ¿no?, en que estás analizando, hablando, más que analizar, hablar de esos clásicos, pues tienen ese punto de innovación, porque Alberto siempre añade algún otro elemento. En este caso me comentabas que hay también otro elemento que añades a ese libro, a ese clásico, que son los pájaros. Y no sé si me he adelantado, si habías comentado No, ya está algo, bien. ya me he adelantado Sí, yo. no, simplemente Y que quería también tiene su avanzar. versión cinematográfica y además del mismo director que veíamos la semana pasada, ¿no? Claro, esa es la idea, ¿no? Que dentro del marco general de esta serie de cine y literatura, pues hay una miniserie que empezamos hace 15 días, porque la semana pasada fue el 1 de mayo, el miércoles, y no pudimos tener emisión, y que cierra hoy, en solo dos programas, en donde los protagonistas son, en lo literario, Daphne du Maurier, que es la autora, era la autora de Rebeca, la novela que trasladó Hitchcock al cine, que comentamos hace 15 días, y que también es autora de otros 2 libros que también han sido objeto de versión cinematográfica por el propio director británico. Es el caso de las dos propuestas de hoy, ¿no? Hoy traemos efectivamente el cuento Los pájaros, que dio lugar a esa película magistral de Hitchcock del mismo nombre, ¿no? Y luego una novela y una película menos conocidas, menos interesantes objetivamente, aunque también tienen elementos atractivos, que son también del mismo título, La posada Jamaica, escrita por Daphne du Maurier y, como digo, llevada al cine por Hitchcock, ¿no? Además, con este afán mío de encajarlo todo, ¿no? Y de buscar una especie de excusa que no necesito, porque yo podía presentar estos libros diciendo me gustan mucho y por lo tanto ahí van, ¿no? Pero bueno, siempre los intento encajar con algún aniversario, con alguna efeméride. Aquí son un poco difusas, la verdad, ¿no? Porque, como decíamos hace 15 días, el 19 de abril se cumplieron los 35 años de la muerte de Daphne du Maurier. Por tanto, esa es una excusa para para colocar sus libros en este momento. Y además la película de los pájaros, que está basada en un cuento de la autora, de la escritora de Cornualles, de 1952, se estrenó en Estados Unidos, la película, en el año 63, y en España en el 64. Por lo tanto, tenemos también 6 décadas exactas del estreno español de la película. También, además, la otra novela, La posada Jamaica, es una novela del 36 y se llevó al cine también el propio, como digo, Alfred Hitchcock en 1939, por tanto, también redondeando en múltiplos de 5, hace 85 años que apareció la película, Bueno, esta menudo película. tándem, ¿no? Imagino que se conocerían Daphne du Maurier y Alfred Hitchcock. No te creas que es una. Bueno, sí, no se conocían porque, bueno, habían leído, Hitchcock había leído cosas de ella, pero la relación, por lo que yo he podido leer, no, tampoco soy experto en el asunto, no era demasiado fluida, digamos, ¿no? Había disensiones. En el caso concreto de por ejemplo, en el caso de los pájaros, sí que hubo, no digo enfrentamientos, pero sí discrepancias y puntos de vista distintos
entre el director y la autora, sobre todo en el momento en el que Hitchcock planteó una serie de cambios Un radicales cambio tan realmente. trascendente como el lugar, ¿no? El lugar donde Claro, transcurre la exactamente. acción, que es importantísimo, claro. Claro, date cuenta que, bueno, saben que nos están siguiendo, saben que el escenario habitual de las novelas de Daphne du Maurier en general es Cornualles, ¿no? Mm. Mientras, en Gran Bretaña, ¿no? Mientras que la película de los pájaros está ambientada en California, ¿no? Mm. Entonces ahí hay un cambio, pero hay otros cambios de más entidad también, quizá, que luego a lo mejor nos da tiempo a comentar, ¿no? Por tanto, no sé, la relación si era fluida, evidentemente, el hecho de que hay una especie de, digamos, podríamos decir hasta de devoción, ¿no? El hecho de que haya llevado 3 de sus obras al cine, ¿no? A Hitchcock es evidente que le gustaba, o le resultaba sugerente ese clima, esa atmósfera de los cuentos de la obra de Daphne du Maurier. Pero yo creo que la relación personal no debía ser muy allá, no me atrevo tampoco a asegurarlo, pero sí que hay estos indicios de discrepancias, diríamos técnicas, ¿no? Que luego quizá Bueno, podamos solamente comentar. añadimos que debía de ser una persona bastante difícil, Alfred Hitchcock, porque tuvo problemas con mucha gente, sobre todo Sí, sí, sí. con muchas rubias. Y Sí, yo con creo la, que en algunos casos le llevaron a los tribunales, sí, creo. sí, sí. Incluso creo que precisamente la protagonista de Los pájaros, Tippi Hedren, yo creo que fue quizás la que peor terminó con Alfred Hitchcock. Sí, así es, ¿no? Hitchcock pasaba por ser, bueno, y realmente lo era, ¿no? Un hombre inteligente, de extraordinario sentido del humor, incluso podríamos decir afable en el trato personal, pero luego tenía esta otra vertiente, sobre todo manifestada en el caso de las mujeres, que, bueno, me atrevo a exagerar un poco, ¿no? Es un poco excesivo, quizá, ¿no? Pero yo creo que esos comportamientos hoy lo hubieran llevado a la cárcel, muy Mm. probablemente, ¿no? En el caso concreto, como dices, de Tippi Hedren, que como curiosidad, anécdota que quizá nuestros oyentes más cinéfilos conocen, es la madre de Melanie Griffith. Con Tippi Hedren la relación fue terrible, terrible. Hace 15 días, el programa anterior, hablábamos de los problemas de John Fontaine en Rebecca, Mm. pero hemos hablado otras veces, no he presentado aquí algún libro de título explícito, como otra película de Hitchcock, El enemigo de las rubias, ¿no? Sí, luego hablaremos, porque aparte de las 2 obras literarias y las 2 películas, 4, por tanto, propuestas hoy, hay una quinta, ¿no? Que Mm. es un nuevo libro de la editorial Notorious, de aniversario, en este caso del 60º aniversario de la película, bueno, que contiene muchísimas curiosidades, muchísimas anécdotas, muchísimas informaciones, más allá de lo curioso y de lo meramente anecdótico, sino sustanciosas, sobre diríamos, la filmografía de Hitchcock en general y en particular sobre esa película. Porque, sabes, como hemos hablado otras veces, he presentado varios libros de esa colección, el aniversario, los 60 años, los 40 años, los 80 años de esa colección está llena son análisis monográficos muy interesantes Mm. y quiero presentarlo también Bueno, cuando pues acabe el estamos libro. deseando, porque fíjate que yo había escuchado incluso que alguna de esas escenas de ataques de pájaros, era real, fue real. Sí, sí, Luego sí. lo comentamos si quieres, Sí, Alberto. sí, ya anticipo que para incrementar la verosimilitud, digamos, de la reacción del personaje ante los ataques de los pájaros. Aclaro, hoy sí que es inevitable comentar que tanto el cuento como la película hablan de pájaros que atacan. Por tanto, no desvelamos gran cosa, al margen de que yo creo que los pájaros forman parte ya de la cultura popular, está en el inconsciente, aunque no se haya visto la película, todo el mundo sabe en qué consiste, ¿no? Pero bueno, sí, para incrementar hacer más verosímil la reacción del personaje que encarnaba Tippi Hedren, empezó por filmar con pájaros, digamos, artificiales, pero creados, digamos, luego hablamos también de eso, con unas cifras muy interesantes en relación a este aspecto técnico, pero al Mm. final llegó a cambiar por pájaros reales y además, vamos a decirlos así, avivados en su furia por recursos no demasiado nobles desde el punto de vista técnico, Mm. cinematográfico, para conseguir el fin que pretende, pero luego si lo analizamos desde el punto de vista de la víctima, que en este caso sin duda era la actriz, pues a lo mejor no tenía tanta justificación. Pues fíjate que es verlo nada más como espectadores y yo desde entonces temo a los pájaros. Yo desde que vi esa película no me fío mucho de los pájaros, o sea que imagino lo que debió de ser vivirlo, ¿no? Claro, porque fíjate, además es curioso esta reflexión, ¿no? Porque lo que ha quedado más allá del cuento, yo el cuento no lo había leído hasta hace poco, la Mm. novela, la película sí, la he visto 20 veces, ¿no? Pero lo que ha quedado, hablaba antes del inconsciente colectivo, en la cultura popular, es la película, evidentemente, ¿no? Mm. Porque el cuento
está lo mismo, ya lo verás, ¿no? Esta idea de suspense, esta idea del misterio, esta idea del enigma, de la inquietud, de la zozobra, ¿no? Pero claro, el impacto en ese sentido de generar miedo, de generar terror, ¿no? Está en la película y es formidable desde ese punto de vista. Entonces, bueno, no, simplemente comento que más allá de algún comentario incidental que haré, quien quiera saber con más detalle quién era Daphne du Maurier, cuál era su mundo literario e incluso el juego de la traslación al cine por parte de Gilcott, me remito al programa de hace 15 días. Está en mi canal de YouTube por quien quiera verlo, para quien quiera verlo. Está también la reseña más explícita, más detallada, con más precisión, en el blog de Todos los libros un libro, todoslibrosunlibro.blogspot.com. Por tanto, eso me evita tener que incidir demasiado en esa figura de la escritora y su universo literario un tanto singular, digamos, ¿no? Independientemente de que, claro, lógicamente, al comentar ahora sus obras, volverán a salir algunos aspectos, ¿no? Los pájaros es un relato algo extenso, una novela demasiado corta, diríamos, que se publicó en Inglaterra en 1952 y que desde entonces en España ha tenido, puedes imaginar, ¿no? Infinidad de reediciones, ¿no? Yo he rastreado, he encontrado con que hay alguna del año 1959 en la editorial Planeta, que está en un tomo de dos, en el primer tomo de un total de dos, que incluye todas las novelas de la autora británica. No sé si a ti te suena, muy probablemente a los muy jóvenes de nuestros oyentes, no les va a sonar una añeja colección, la colección Reno, de la editorial GP, por el nombre del creador, Germán Plaza, una colección de clásicos, bueno, un poco popular, de poca calidad en el sentido del aparato, digamos, editorial. Los volúmenes eran de tapas blandas, libro de bolsillo, pero insisto, ¿no? De letra muy apretada. Allí apareció en el año 74, ¿no? Luego ya en los años 80 hay muchas ediciones de Los pájaros en diferentes sellos. Y luego más recientemente hay un libro interesante, sobre todo por el prólogo, porque contiene el cuento, claro. Es un libro de la editorial El Paseo, escrito en minúscula, ambos términos, El Paseo, publicado en el año 2017 con traducción de Miguel Cisneros, y que tiene, y es interesante el prólogo, es interesante, digamos, a la contra, ¿no? Porque es un prólogo abstruso, pedante, desde mi punto de vista, quizá porque no lo he entendido al 100%, ¿no? Del filósofo Slavoj Zizek. Entonces, bueno, está lleno el prólogo, es interesante, porque todo es interesante, porque de todo sacas alguna idea sugestiva, ¿no? Pero todo está lleno de referencias al sujeto femenino histérico, al espectro fantasmático de la mujer, al estatus fálico del mito de Lilith, a la inocencia heroica del inconsciente, la noche impersonal de los impulsos. Bueno, esta jerga freudiana, ¿no? sí, psicoanalítica, de difícil o por lo menos compleja inteligibilidad, ¿no? Nos habla de la crisis edípica, todo esto términos para interpretar sobre todo la película, más que el cuento Bueno, las películas de Hitchcock sí hay algunas, ¿no? Que Sí, son sí, todas, claramente, y susceptibles esta de también, ¿no? hacer ese análisis, prácticamente Sí, sí, todas. Yo sí, estoy sí, sí, pensando, claramente, por claramente. ejemplo, en Vértigo, ¿no? Sí, Vértigo, con la que tiene concomitancias por pequeños detalles, y los pájaros, ¿no? Luego hablamos de esos detalles, ¿no? Yo hablé también de otra edición de este cuento, hablé en Todos los libros un libro en el año 2018, cuando presenté un libro formidable que vuelvo a recomendar ahora, ¿no? Y si alguien no escuchó en su momento el programa, puede acudir de nuevo a la reseña del blog, ¿no? Historias de cine, relatos que inspiraron grandes películas. Un libro de la editorial Siruela, en el que José Antonio Molina Foix seleccionó 11 cuentos, relatos breves, que habían sido objeto de traslado, de versión cinematográfica, ¿no? Y entre esos 11 relatos estaba Los pájaros, ¿no? O sea que hay muchas ediciones e incluso algunas habían tenido su presencia en nuestro programa, ¿no? La que traigo es otra diferente, es de 2018, en el seno de la editorial Galonero. Es una editorial de editora italiana y además Nero es claramente negro y Gallo es gallo, pero bueno, no sé si se pronuncia gallonero a la española o hay que pronunciarlo a la italiana. Yo lo pronuncio a la italiana Gallonero. Es un librito de no más de 70 páginas, pero bueno, que aparte de ofrecer el relato, obviamente, pues presenta unas ilustraciones curiosas, a mi juicio no pasan de ahí, de Pablo Gallo.
La traducción, sorprendente, aparece firmada al final, no aparece en portada, solamente al final, en los créditos, diríamos, una traducción colectiva firmada por María del Carmen, Mari Carmen de Bernardo, Blanca Briones, Almudena Cazorla, Elena Fresco, Ana González, Elisa Lobato y María Retamero, que Han tocado poco, ¿no? El si se relato apunta tan un corto. poco más, un par de ellas más, pues cada página la traduce una, ¿no? Sí. Bueno, no tengo ni idea, no quiero frivolizar porque no sé exactamente cuál es. Busqué quién era el traductor, no aparece en internet nada más que buscando mucho, en la mayor parte de las páginas que hablan del libro no aparece, pero dando, o sea, en la contraportada, en las últimas páginas, en el colofón, sí aparece una referencia a la traducción, ya te digo, una traducción colectiva que no sé exactamente cómo fragua en el día a día, ¿no? Me imagino que se consultarán los términos, si aquí debimos decir grulla o debimos decir arrendajo, ¿no? Bueno, en fin, el cuento está bien, está muy bien, no tiene comparación con la película en este caso, ¿no? Pero bueno, esa capacidad de envolver al lector en un clima, como decía, de zozobra, de inquietud, de incertidumbre, de ansiedad, incluso de desasosiego, ¿no? Pues sí, eso está, ¿no? Hay cambios, como decíamos, luego los subrayaré a la hora de la película, ¿no? En la ubicación, que como decíamos, en vez de ser Cornualles, que es donde está el libro, la película pasa a California. Hay también modificaciones en el grupo protagonista, porque el grupo protagonista diríamos que se centra más en una familia, en las relaciones además un poco perturbadoras, ¿no? Más complejas, que se desarrollan dentro de la familia. Aquí no, aquí es efectivamente es un granjero con su mujer y una familia con hijos, pero la riqueza, la complejidad, incluso desde el punto de vista que hablábamos psicológico de las relaciones familiares que estaban en la película, aquí no están, ¿no? Y luego también el núcleo argumental pues es distinto, ¿no? Porque efectivamente la esencia es la misma, unos pájaros que atacan, un asedio desconcertante de aves muy, ¿cómo diríamos?, muy pertinaces, ¿no? Que asedian una casa, un lugar, etcétera. Pero en el cuento es esto y nada más, mientras que las ramificaciones de la película son más ricas, tiene una dimensión más, a mi juicio, más atractiva, ¿no? También está el referente, claro, el referente es un hecho real que inspiró a la escritora. Y claro, también esta idea de la atmósfera irrespirable, de terror y de opresión que envuelve a los personajes, ¿no? El argumento es muy sencillo. ¿Y dónde Y ocurrió, Alberto? No sé si me puedes ilustrar. ¿Dónde ocurrió ese hecho real? no, hay un periódico de Sentinel, me parece que debe ser un periódico, no sé si es británico o americano, ¿no? Mm. No recuerdo exactamente cómo se llama el periódico, creo que incluye el término de Sentinel, no sé qué. Y ahí apareció la referencia de un ataque, ¿no? Pero claro, esa es una idea. Ideas de ese estilo vemos todos los días en la prensa, ¿no? El talento, la imaginación, la creatividad está en, a partir de ahí, construir toda este artificio, ¿no? Es Mm. decir, ser capaces de construir, ser lectora, ser capaz de construir pues, unos episodios casi diríamos, y lo digo, ¿no? Realmente, ¿no? De confabulación de los pájaros para atacar a una población humana. Eso, ahí hay que dar un paso y ese paso o hay que plasmarlo por escrito, ¿no? Y ser capaz de transmitir al lector o de involucrar al lector en ese clima de angustia, ¿no? Y eso es talento literario. Bueno, como decía, no destripo nada porque todo el mundo lo sabe. El argumento del cuento es muy básico, muy sencillo. Empieza con una frase también que ya en sí misma, bueno, si la ves descontextualizada, no, pero leyéndola luego, todos los demás ya entraña Sí. una cierta inquietud, ¿no? El 3 de diciembre el viento cambió de la noche a la mañana y llegó el invierno. A partir de ahí, Nat Hawken, que es un granjero discapacitado después de la Segunda Guerra Mundial, lleva una vida tranquila con su mujer y sus dos hijos en un pueblo costero, como siempre, de Cornualles, como siempre en Daphne du Maurier. Observa poco a poco cómo los pájaros, pues, unos pájaros que él está acostumbrado todas las noches a verlos y tal, empiezan poco a poco bueno, a aparecer, a multiplicar su presencia y luego a comportarse de una manera pues, inusualmente agresiva y violenta. Lo que de entrada parece un fenómeno inexplicable, poco a poco empieza a ser una pauta y se convierte en una lucha desesperada por la supervivencia, porque las aves atacan a los humanos sin motivo aparente y suman a la comunidad en confusión, en espanto. A medida que
que la situación se va intensificando, pues Nat y su familia quedan atrapados en su casa, luchan contra los pájaros que acechan fuera, y mientras que la amenaza sabemos que se va extendiendo más allá de las fronteras del pueblo. Y esto es todo, ¿no? No hay más, ¿no? Lo que hay es, bueno, la narración de esta situación desasosegante que transmite al lector, sobre todo cuando en los episodios en los que estamos dentro de la casa, una sensación de claustrofobia, de auténtica paranoia y también de perplejidad, sumándonos a los personajes que no solamente luchan materialmente para impedir el ataque de los pájaros, sino que intentan entender las causas y, por tanto, poder enfrentar de una manera exitosa, ¿no? Esta misteriosa, esta mortal esta invasión de los pájaros. La descripción de los hechos es muy realista, muy detallada, es, diríamos, aséptica, neutra, no hay énfasis, no hay valoraciones, no hay aclaraciones, no hay interpretaciones de los hechos. Esto es lo que ocurre, pero no se nos dice ni por qué, no hay ninguna justificación, Como digamos. si No, fuera un periódico, como si fuera muy periodístico, sí, ¿no? sí, La narración de los hechos. una narración de hechos, ¿no? Sí que hay una presencia sutil, pero yo creo que sí que está, ¿no? Una especie como de elemento sobrenatural, inexplicado, que sobrevuela la acción, y luego la maestría del autor que va graduando poco a poco las pistas con el objeto evidente de incrementar la tensión del lector, bueno, siendo capaz de crear esa atmósfera de suspense, de angustia impalpable, de peligro invisible, porque sí, está tangible, hay unos pájaros, ¿no? Pero parece que hay otra cosa, que los pájaros obedecen a otra lógica, ¿no? De misterio, de incertidumbre, de pánico, ¿no? Entonces, bueno, en una representación, y aquí puede estar una de las primeras interpretaciones metafóricas del asunto, y hay muchas, algunas descabelladas, la idea de, bueno, digamos, el terror, las dosis de terror que subyacen a la cotidianidad más banal, ¿no? Más trivial. Esa potencia metafórica es quizá lo más interesante del cuento, que tiene lecturas que cualquiera puede hacer, pero que tiene otras, que, como digo, yo he leído bastante críticas y reseñas sobre ello, y algunas, la de Zizek que comentábamos antes, ¿no? Que es un poco delirio, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, se apunta a la fragilidad de la civilización y la condición impredecible de la naturaleza, lo vulnerable de la humanidad frente a las fuerzas que escapan a nuestro control. Bueno, pues yo creo que hemos vivido eso hace bien poco, ¿no? Yo creo que en toda la Claro, pandemia, yo creo que la hemos tenido pandemia, ocasión de claro, vivir en carne propia, ¿no? Eso que estás claro, una contando. metáfora también, ¿no? A margen de su valor tangible, real, evidentemente, está el valor metafórico, ¿no? La lucha por la supervivencia, también el esfuerzo, la determinación, la voluntad para enfrentarse a la adversidad. También este juego dual de la belleza, del encanto de la naturaleza, que en un momento determinado puede convertirse, puede, digamos, destapar esas potencias oscuras, ¿no? Que alberga. Y eso es muy de Daphne du Maurier, porque si te acuerdas, cuando hablábamos del mar, que hoy va a salir hoy también, ¿no? En Rebeca, ¿no? El mar plácido, bellísimo, etcétera, pero que en un momento determinado puede ser, digamos, traicionero, ¿no? Puede volverse contra nosotros, ¿no? Y luego esta idea de la normalidad y lo fácil que es, a partir de una pequeña grieta en la normalidad, caer en el caos, en la disrupción. Luego, dentro de las que podríamos llamar interpretaciones más o menos exageradas, y empiezo por las menos exageradas, hay quien ve aquí un relato de guerra vinculado a la relativamente reciente, porque en el momento de la publicación, estamos hablando del 52, la reciente terminación de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el libro, si se lee con esa lógica, el cuento en este caso, si se lee con esa lógica, se encuentran infinidad de referencias bélicas explícitas. Y voy a leer algunas. Frases que se dicen en el libro. Una tregua en la batalla. Las fuerzas se reorganizaban. Se estaban, a propósito de los pájaros, desplegando en formación de un lado a otro del cielo. Dice un personaje, son aviones, dijo, están enviando aviones tras los pájaros. Eso es lo que yo he dicho desde el principio que debían hacer, eso los ahuyentará. Son cañonazos, no oís cañones, los americanos no van a hacer nada. Siempre han sido nuestros aliados, ¿no? Seguro que harán algo. Como ves ahí la referencia a la presencia de los aliados, de los norteamericanos que vienen en defensa de los europeos en la Segunda Guerra Mundial, ahí parece muy, muy explícito. Luego está esa interpretación que digo de psicoanalítica, la Zizek, que habla de, bueno, la agresividad de los pájaros sería como sobre todo en la versión cinematográfica de la película, una representación de la tensión sexual entre los protagonistas, ¿no? Hay una lectura psicologista que interpreta detrás de las diferentes reacciones de los personajes
conformidad, resignación, impotencia, desesperación o ira, pues ve diferentes personalidades, digamos, ¿no? Está también esta mención, diríamos, a los aspectos más oscuros del alma humana, ¿no? Los pájaros serían esas fuerzas desatadas de la naturaleza. Y luego hay una dimensión apocalíptica, evidentemente, tan vigente hoy día, ¿no? La referencia al coronavirus que has hecho, pues entroncaría en esa lógica, ¿no? Luego a mí eso ya me parece un delirio, ¿no? Interpretaciones según las cuales el cuento lo que describe es la dimisión y el fracaso del estado del bienestar, incapaz de responder, de proteger a los ciudadanos ante las amenazas que cuestionan ese estado del bienestar. Bueno, hay un enfoque ecologista también. A mí me parecen ciertamente un poco delirantes, diríamos, ¿no? Pero bueno, este No, poder es lo que tienen evocador. las buenas obras, ¿no? Que al final Claro, se pueden tener muchísimas lecturas de una misma obra. claro, y esto es lo interesante, ¿no? Una obra sugestiva realmente, en tanto que se abre a posibles interpretaciones, en algunos casos un tanto desmesuradas. Bueno, además tenemos la película, además o sobre todo tenemos la película, una obra maestra inolvidable, con interpretaciones destacadas de Tippi Hedren, de la que ya hemos hablado, de Rod Taylor, del que hablaremos dentro de un rato, y también de Jessica Tandy, en un papel que es el papel de la madre de él, muy interesante, y ya hablaremos de ella también. Y luego también, desde el punto de vista técnico, hay dos colaboradores de los más habituales de Hitchcock, Bernard Herrmann, la banda sonora, unos clásicos compositores de música para cine, y luego Edith Head, de la que hemos hablado aquí muchas veces, porque es una también ganadora de muchísimos Oscars al mejor vestuario, y muy habitual de las películas de Hitchcock. El director toma del cuento de Edad de Memoria la anécdota del ataque de los pájaros. Prácticamente todo lo demás está cambiado. Entonces, bueno, como decimos, Cornualles se ha trocado en California, el núcleo familiar del granjero ha cambiado, ahora tenemos una pareja, Melanie Daniels, que es el papel que interpreta Tippi Hedren, y Mitch Brenner, que es el que hace a Rod Taylor, y que son los que abren la película desde el punto de vista, quien contempla la película sin saber de qué va, pues desde el punto de vista de una comedia, digamos, romántica clásica, ¿no? Un chico conoce chica, ¿no? En este caso casi al revés, ¿no? Él es un abogado serio, íntegro, muy responsable, y ella es una dama de la alta sociedad, una niña, podríamos decir, algo pija, ¿no? Frívola, una hija consentida de un gran magnate de la prensa de San Francisco. Se conocen por azar en una pajarería, coquetean, surge una incipiente atracción, sobre todo de parte de ella, y bueno, cuando se despiden en la tienda, ella vuelve atrás y compra un par de agapornis por los que él había manifestado unos minutos antes estar interesado. Entonces aprovecha la posición de su padre, las relaciones de su padre, ve la matrícula de él, en el coche de él cuando se aleja de la pajarería, y a partir de la matrícula y de las relaciones, la influencia de su padre como magnate de la prensa, acaba localizando el domicilio de Mitch, lo va a buscar, por un vecino sabe que ya no está ahí, sino que se ha ido a Bodega Bay a pasar el fin de semana, y decidida, con su jaula, con los pajaritos, se va al pueblo costero a presentarse allí de manera inopinada en búsqueda del chico, ¿no? Allí va a conocer Una chica sin miedo, pero sin que no miedo, sí, sabía todo el miedo que iba a pasar después. sí, efectivamente. Y bueno, efectivamente hay esa interpretación que luego comentaré, muy bonita. Bueno, allí conoce a la hermana de Mitch, una adolescente, Kathy, a la severa madre de los dos, Lidia, y luego a Annie, una antigua novia del abogado. De un modo gradual, muy bien dosificado por parte de Hitchcock. Hay una frase de Hitchcock que no sé en qué ámbito sale, ¿no? En qué ámbito está, probablemente en las conversaciones con Truffaut, de las que hablaremos más adelante también, que yo ya presenté aquí hace unos meses, ¿no? Dice que su técnica es ir dando migajas al espectador, ¿no? De manera que va dosificando los datos, digamos, va presentando de manera que vamos ganando en preocupación, en suspense. Entonces, bueno, empiezan los comportamientos aparentemente erráticos de los pájaros, unas acometidas un tanto incomprensibles, una gaviota aislada que picotea a Melanie hasta hacerla sangrar, luego poco a poco los pájaros, la población de pájaros va aumentando, y al final aparecen auténticos ejércitos de gorriones, estorninos, grajos, cuervos, se mencionan unos cuantos unas cuantas especies, diríamos, en el cuento, ¿no? Y bueno, atacan el pueblo entero y en particular al hogar de los Brenner, que la ha acogido a Melanie, se marcha, se queda, pensaba una cuestión de horas, pero acaba quedándose el fin de semana, y están todos, se convierten todos, los Brenner,
en rehenes, indefensos, encerradas en una casa, en su casa, que se revela muy precaria, muy endeble ante el asedio de las hordas de aves, ¿no? Claro, para hablar de la película es inevitable apoyarse en este libro magnífico. Lo de siempre, lo que hemos comentado tantas veces, de la misma editorial, la última vez la semana pasada, edición preciosa, gran formato, 19 por 25 centímetros, encuadernación en cartoné, las páginas siempre muy satinadas, muy bonitas, Una con maravilla de libro. fotografías, Y y qué sobre todo, guapísima, Tippi Hedren, qué mujer sí, más guapa. sí, muy guapa, sí. Con una documentación exhaustiva, con mucha información, muy útil, muy interesante, color espléndido también, y con una infinidad de fuentes de información sobre la película, con textos de Kim Casas, Carlos Díaz Maroto y Jaime Vicente Echagüe, que firman pues una docena más o menos de capítulos, en donde se analiza pues, prácticamente todo lo que pueda imaginarse en relación con la película, todos los aspectos, hasta los más, desde los más triviales, más anecdóticos, diríamos, hasta los de más enjundia y más profundidad. Ya solo el primer capítulo, Excursión a Bodega Bay, ya merece la lectura del libro, solamente por él. Hay muchísimas, bueno, desde un punto de vista general, se nos presenta la película desde esa perspectiva, como digo, de generalidades, pero hay infinidad de informaciones muy interesantes. Por ejemplo, ahí está, el periódico es un periódico de California, de Santa Cruz Sentinel, que fue el que hizo brotar en Daphne du Maurier la idea de, yo sabía que Sentinel estaba en el título, pero no recordaba de dónde era exactamente. Hitchcock le interesa, cuando lo leyó, a pesar de que se da cuenta de la historia no es rica argumentalmente, pero sí tenía posibilidades por algo que a él le gustaba mucho, que es esta atmósfera de terror normal y cotidiano. Entonces, bueno, se pone a la tarea con un propósito. Nuestra intención será asustar de muerte al público, dice el director. Compra los derechos ya en el año 52. Y en este capítulo vemos cosas, por ejemplo, a las que aludías antes, ¿no? Lo de los pájaros. Entonces, las dificultades del rodaje con pájaros. Se hicieron 1.500 tomas que suponían la presencia de pájaros. 400 de ellas con trucajes. Se gastaron $200.000 de la época en la fabricación de pájaros mecánicos. Pero al final se acabaron utilizando también 3.200 pájaros reales y tuvieron que contratar a un adiestrador que dirigía a las aves, diciéndoles, no sé si el término es adecuado, ¿no? Pero orientándolas en el sentido de cómo tenían que atacar, cómo tenían que girarse, etc. Y luego recursos técnicos, los que hablaba hace un rato, pero que son curiosos, ¿no? Por ejemplo, Hitchcock utilizó cebos para provocar los ataques, pero cebos que no tenía reparo ninguno. No sé si tú recuerdas, y algunos de nuestros oyentes seguro que también lo hacen, ¿no? Lo recuerdan. Hay una escena de ataque a la niña, la hermana pequeña de Mitch, ¿no? Bueno, pues ahí había cebos en el pelo de la niña, ¿no? De tal manera que los pájaros se lanzaran sobre ello, ¿no? También la presencia llamativa, ¿no? Porque a veces la vemos en los hilos telefónicos, vemos muchos pájaros, ¿no? Pero claro, que se mantengan estáticos. Bueno, pues Hitchcock les puso imanes en las patas para que se quedaran pegados, por ejemplo, a los canalones de las casas, por tanto, contribuyendo a estas escenas que de repente veíamos una casa prácticamente saturada de una nube densa de pájaros, ¿no? No se movía ninguno precisamente porque tenían los imanes, ¿no? También es curiosa la supervisión muy exigente a lo largo de todo el rodaje de la Sociedad Protectora de Animales, ¿no? Que les llevó aumentando el gasto, a construir una enorme pajarería, ¿no? Pajarera en el plató para evitar que los animales sufrieran. Fíjate otra curiosidad, ¿no? Empleaban pájaros recién nacidos, porque como no habían apenas salido del cascarón, resultaban más fáciles de amaestrar y por tanto de dirigir en el sentido en el que le interesaba al director, ¿no? Por cierto, entre paréntesis nos vamos dando cuenta, ya lo sabemos, ¿no? Aunque solo sea viendo la enormidad de los créditos que aparecen al término de la película, pero nos damos cuenta de lo difícil que es hacer una película, ¿no? La cantidad de factores, de elementos, de personal que involucran. Luego se nos habla de dos personajes entre comillas, ¿no? Dos pájaros que en el rodaje fueron significativos, ¿no? Buddy, que era un pájaro muy tranquilo, muy relajado, que Rod Taylor, el actor, tenía un recuerdo, siempre, toda su vida, tuvo un recuerdo muy cariñoso, y luego había otro, Archie, que era por el contrario muy mal encarado, muy osco, al que el actor lo temía, ¿no? Luego también la obligada vacunación de tétanos de todos los intérpretes, claro, infinidad de arañazos, de picotazos reales sufridos durante el rodaje, ¿no?
por los actores, ¿no? Es también otra curiosidad en este apartado de generalidades muy interesante, y quien conozca un poco mejor la filmografía de Hitchcock le puede interesar especialmente. Se utilizaron por primera vez las lámparas de vapor de sodio, que era una invención de Walt Disney, que supuso en la época una significativa evolución del croma. El croma es esto que vemos en televisión cuando las mujeres y los hombres del tiempo señalan el mapa. No están señalando el mapa, están detrás de un panel, de un color, y luego se superpone, el realizador superpone luego el mapa. Y esa evolución que permitían esas lámparas, pues facilitó muchísimo el filmar escenas de los animales por un lado y de los actores por otro y superponerlos. Debo decir, a título personal, que el uso del croma por Hitchcock es lo que menos me gusta de los recursos técnicos. Se nota demasiado. Por ejemplo, es muy frecuente en las películas de Hitchcock que cuando los protagonistas van en un coche, van conduciendo, y su acompañante al lado del conductor, el fondo que se ve por el cristal trasero, nos muestra escenas de la carretera, ¿no? Pero normalmente siempre dan sensación, sobre todo hoy día, ¿no? Que todo esto es perfecto, no se nota el simulacro, ¿no? Ahí siempre, a mí los cromas de Hitchcock me parecieron muy defectuosos, ¿no? Bueno, pues sin embargo, en el caso de los pájaros, se ve también que los pájaros están superpuestos, ¿no? Pero en cualquier caso, para la época supuso una pequeña evolución, ¿no? Se nos habla también en este capítulo de la grabación. La grabación fue muy particular porque no fue en Bodega Bay, fue en un pueblo cercano, y no todo, en un pueblo cercano que se llama Bodega. El pueblo real se reprodujo en los platós, y de las 20 semanas que duró el rodaje, 12 se hicieron en platós. En las otras 8 semanas que sí se pasaron realmente en California, se nos cuenta también como Hitchcock, que muy puntilloso, muy meticuloso, muy dado a los detalles, se dedicó a fotografiar a todos los lugareños, o a una gran cantidad de lugareños, para luego en el rodaje en plató reproducir vestimentas, reproducir digamos, el estilo, el clima de los personajes también. Luego hay otras secciones. Hay una sección Hitch 60s, que es un recorrido por la trayectoria de Hitchcock de los años 60. Los años 60 no son los más fecundos de Hitchcock, ¿no? Los 60 se abren con Psicosis, que sí, evidentemente es una obra maestra. Luego Los pájaros, Marnie la ladrona, que también está Tippi Hedren, pero que bueno, yo Con todavía... Sean Connery, ¿no? Es Sí, Connery, sí, un sí, tipo de hombre muy similar a sí, Rod sí. Taylor. Claro, sí, sí. Digamos fuerte, anguloso, un Moreno. bandito. Sí, sí. Bueno, a mí Marina la Ladrona me parece un escalón menor, pero me parece todavía brillante. Y luego hay otros, algunos de ellos yo soy muy mayor, ¿no? Algunos de ellos yo los llegué a ver coincidiendo con el estreno, en el cine, ¿no? Cortina rasgada, con Paul Newman, Topaz, Frenesí, y que bueno, Frenesí está bien. Para mí es la última película digna de Hitchcock, ¿no? Con Michael Caine, ambientada en Londres. Y luego la última, muy floja, que es así, que la recuerdo Frenesí perfectamente. es en la que es sobre Jack, el destripador. Sí, bueno, pero ambientada en la época de los Sí. 60, 70, y sí, con una idea de Y, con un asesino y en serie. que en algunos momentos casi es una comedia. Bueno, En algunos momentos. bueno, yo los recuerdos que tengo de Frenesí, hace mucho que no la veo, es a Michael Caine, y no quiero desvelar nada, si es asesino o no es asesino, cadáveres que aparecen en el Támesis. Sí, Recuerdo la aparición de siempre de Hitchcock, que aparece siempre en las películas, la recuerdo sí, perfectamente. sí, sí. El matiz de si se trataba había elementos humorísticos o no, no lo recuerdo. El retrato del Londres, del swimming Londres, de los años 60, 70, pero bueno, la vi en el cine, me parece una muy buena película, y luego la trama más floja, ¿no? En este capítulo sobre la filmografía de los 60 de Hitchcock aparece una información curiosa sobre Audrey Hepburn, ¿no? La decepción de Hitchcock, que nunca pudo trabajar con ella. El único papel que llegó a ofrecerle lo rechazó ella, porque tenía que disfrazarse de prostituta y sufrir una violación, y Hepburn se negó a participar, ¿no? Luego hay este apartado que tú ya también adelantabas, titulado La Nueva Rubia, en el que se examina la filmografía de manera exhaustiva, la filmografía de Tippi Hedren y el calvario que fue la filmación de la película para ella. Entonces hay un libro autobiográfico de Tippi Hedren en donde cuenta cómo Alfred Hitchcock y su mujer, Alma Reville, la descubrieron en un anuncio televisivo. Era una modelo de carrera ya consolidada en ese ámbito, y el giro en su trayectoria se produjo cuando tenía 33 años. De hecho, 33 años era una edad muy, muy mayor
para lo que quería, para una actriz debutante, y esto no quedaba bien desde el punto de vista de la promoción y de la mercadotecnia, ¿no? Entonces, bueno, la hicieron, en la película le hicieron, digamos, rebajarle 5 años, ¿no? Bueno, ese fetichismo de Hitchcock con las rubias, obsesivo, cruel, como digo, le hubiera llevado a la, como decía hace un rato, ¿no? Le hubiera llevado a la cárcel muy probablemente hoy por sus actitudes, ¿no? La hizo sufrir en el rodaje, sustituyendo, como decíamos hace un rato, aunque no fuera necesario, por animales reales, constante repetición de tomas, de manera que filmación de escenas que normalmente hubieran durado escasos momentos se prolongaban durante semanas, humillaciones constantes, ¿no? Una voluntad de Hitchcock muy, muy común en otras películas o con actrices en otras películas de construir a la mujer, ¿no? No solamente al personaje, sino de construir a la mujer, ¿no? Elegir la ropa, no solamente la de la cinta. Porque la de la cinta tiene sentido, ¿no? Porque hay un juego de colores, los agapornis eran verdes y ella va vestida con un vestido verde. Es normal que el director quiera, un director, digamos, muy entrometido, ¿no? Que quiera controlarlo todo, muy controlador, pues que se fije también o que determine también cuál es la vestimenta. Pero bueno, de ahí a exigirle un modo de vestir en su vida privada ya parece un poco más excesivo con lógica de hoy día, ¿no? Le puso un coach, un entrenador para mejorar su voz, le recomendaba constantemente, le decía que era muy flaca, que tenía que engordar, le mandaba a su domicilio 2 toneladas de patatas, ricas en calorías, contrató a 2 detectives para vigilar con quién salía, se preocupaba de lo que tenía que comer, a quién frecuentaba, interfería en las citas, ¿no? Si ella en algún momento del rodaje hablaba con algún miembro masculino del equipo, automáticamente él se enfurruñaba o la ignoraba o le convertía el rodaje en una tortura, ¿no? Ella dice en su libro, la atmósfera en el trabajo era lúgubre. Y luego, desde el punto de vista sexual, la experiencia fue insufrible, ¿no? Se llegó a, bueno, insinuaciones, invitaciones constantes a cenar, a tomar una copa, llegó a balanzarse sobre ella, la intentó besar en un viaje en China, llegó a ponerle las manos encima en una escena en su despacho, ¿no? Bueno, Tippi Hedren calificaba los hechos años después como acoso sexual, un concepto que en la época no existía, pero que evidentemente con la lógica de hoy no tiene sin equívoco, ¿no? Desairado, despechado, porque ella no estaba a la altura de sus expectativas, ¿no? Le llegó a decir, arruinaré tu carrera, ¿no? La ignoraba, la menospreciaba. Estas cosas también de Hollywood de aquella época, que hoy quizá yo creo que son impensables, ¿no? Que es esta idea de los contratos leoninos entre las productoras o el director en este caso y una actriz, ¿no? Había comprado, por decirlo así, su carrera durante unos años, ¿no? Y prohibió que intervino con él en Marnie la ladrona y luego su carrera profesional, la carrera profesional de la actriz es muy mediocre, ¿no? Sí. No tiene hitos destacados, ¿no? Se nos cuenta también, y ahí entramos también en el terreno de las interpretaciones, cómo, bueno, cómo la evolución del personaje en la película es una especie de castigo de Hitchcock a Tippi, sí, a la actriz, por no haberse dejado doblegar, ¿no? Entonces, en la película realmente al final acaba quebrándose, ¿no? Los pájaros pueden con ella, ¿no? La van resquebrajando. En la película, en esta lectura sexual, Tippi Hedren es la amenaza sexual para Mitch, para el personaje de Rod Taylor, también para la madre de él, hiperprotectora, también para el entorno familiar, también para el entorno social, un pueblo bodega bay puritano, conservador, y por tanto ella representa eso, pues la amenaza sexual, ¿no? Entonces, bueno, esa mujer como has calificado hace un rato, ¿no? Valiente, que se decide a acercarse al pueblo, poco a poco los pájaros bueno, haciéndole perder la belleza también, la deterioran, las heridas, la sangre, ¿no? Bueno, hay ya voy muy rápido porque quiero hablar de Posada La Jamaica posada también. Jamaica. Hay un capítulo rudo y anguloso, es el título del capítulo sobre Rod Taylor, también con una carrera no gran cosa. Yo recuerdo Zabriskie Point, una de las últimas películas de Antonioni, una aparición última que yo no he visto, ya muy mayor, en Malditos Bastardos de Tarantino, yo no la he visto. Hitchcock no le caía nada bien, sobre todo porque eran de la misma edad él y Tippi Hedren, y a él le gustaba, quizá por proyectar su propia circunstancia, ¿no? Que hubiera mucha diferencia de edad entre sus actores y actrices, ¿no? Fíjate que Cary Grant y Grace Kelly Con la muerte no está, en Atrapa a un ladrón se llevan 20 años, ¿no? Entre Cary Grant y Marie Saint Con la muerte en los talones son 22, no, perdón, no, son 25 con Cary Grant y Grace Kelly, 20 con Cary Grant y Marie Saint.
Ujú, 22 con Jace Stewart y Grace Kelly en La ventana indiscreta. ujú, 25 entre Jace Stewart y Kim Novak en El vértigo que te referías hace un rato. ujú. Taylor y Hendrix era de la misma edad y esto no le gustaba demasiado a Hitchcock, ¿no? Bueno, Hay las un capítulo, películas de Hitchcock que también nos cuentan mucho sobre Hitchcock. claro, claro, evidentemente, hay una traslación de Mm, su personalidad muy, mm, muy clara. mm, Prestigio y veteranía es un capítulo interesante centrado en Jessica Tandy. Jessica Tandy es una actriz, digamos, de primer orden. Es la madre de Mitch en la película y el papel es excelente, lo hace muy bien, pero con una larga carrera y quiere un colofón brillante, con un Oscar a los 82 años, muy poco antes de su muerte, por mm, una gran película. ¿No? Poco sensible era, pero gran película, paseando a Miss ujú, Daisy. ujú. Eh, Luego hay un capítulo de Daphne du Maurier vista por Hitchcock, en donde se analizan pues eso, las desavenencias de las que hablaba antes, la trayectoria de Daphne du Maurier en las películas de Hitchcock, ¿no? Entonces, bueno, las desavenencias con ella y con los guionistas, ¿no? La autora no está de acuerdo con el cambio de escenario, ese comienzo de comedia tampoco encaja en el planteamiento de la escritora. Hay un papel que en la novela no existe, obviamente, en el cuento no existe, que es el papel de Annie, una maestra de escuela que tuvo una relación pasada, sentimental, pasada con Mitch. Muy interesante, Graznidos Electrónicos, un capítulo sobre la banda sonora, una banda sonora sin música de fondo, en donde lo que hay son ruidos hechos a partir de graznidos de animales, batir de alas, los chillidos de los pájaros, silencios muy, muy amenazantes, ¿no? Una música sin melodía, sin ritmo, sin arreglos orquestales, con ruido que procede de fuentes naturales en todos los casos. Luego se nos habla también de un par de músicos de vanguardia de la época, Oscar Sala y Remy Gassman, que tocaban el Trautonium, que es un altílico electrónico muy avanzado para la época, pero permitía bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de experimentos, ¿no? Truffaut, en la entrevista con Hitchcock, dice que el sonido de los pájaros en esta película constituye una verdadera partitura. Ujú, Hay otro capítulo no directamente relacionado con la película, sino que utiliza la película como excusa, que se llama La naturaleza contraataca, que es un análisis curioso acerca de películas con animales, ¿no? Lo que se llama en inglés un subgénero del cine que es el natural horror, el ujú. horror natural, ¿no? Entonces, bueno, con exponentes muy conocidos de películas con protagonismos amenazantes, de King Kong. insectos, claro, King Kong también, Moby Dick, pero también las mujeres pantera, arañas, hombres menguantes, osos, ballenas, tiburones, hormigas, cuando ruge la marabunta, el gran hito Ujú. de ese género. También hay una sección de disaster movies, ¿no? Películas apocalípticas, ¿no? Con El Coloso en Llamas, Poseidón, Titanic, etc. Hay otro capítulo interesante, Horror con H de Hitchcock, que se hace primero una distinción académica entre qué son películas de cine negro, policial, criminal, de suspense o de terror, para luego, centrándose en el género de terror estricto, el que busca causar miedo en el espectador o en el lector, tres películas de Hitchcock muy paradigmáticas de este género: Psicosis, Los pájaros, esta que comentamos, y Frenesí, ¿no? Se habla también de la trayectoria de Hitchcock en la televisión. Yo recuerdo también de chaval de ver algún episodio de series, hay tres series digamos, presentadas por Hitchcock en la televisión. Se nos cuenta también el paralelismo. Bueno, Psicosis es inmediatamente anterior a 3 años antes de Los pájaros, ¿no? Y se nos cuenta cómo Psicosis, en cierto modo, es un anticipo de Los pájaros. Y se hacen menciones, fíjate qué curiosidades, ¿no? Curiosidades de experto, yo diría, experto ocioso, ¿no? Porque Ujú. en Los pájaros hay en Psicosis hay muchas menciones a cosas que pueden relacionarse con los pájaros. Por ejemplo, la protagonista femenina se apellida Crane, y Crane es grulla Ujú. en castellano, ¿no? Llega al motel Bates, la protagonista, procedente de Finis. Finis es el fénix, el ave fénix, ¿no? Ujú. Norman Bates dice de ella que come como un pajarito. La habitación de ella en la película está decorada con cuadros de aves. El propio Bates, Norman Bates, diseca aves. Y esto ya tiene otra connotación sexual, ¿no? Sí. Porque la actividad en inglés de disecar se traduce por stuffing birds, pájaros rellenados. Pero pájaros rellenados tiene una connotación sexual. Hace referencia a las relaciones sexuales con una mujer. Y por tanto tenemos ahí también latente la omnipresencia del sexo en las películas de Hitchcock. Como ves, curiosidades menores, pero Interesantes. interesantes, ¿no? Interesantes, Interesantes. que contribuyen a entender mejor la película, a entender mejor a Hitchcock, ¿no? Interesante también el capítulo Ficción, no ficción, de título así, en donde se nos cuenta la presencia de Hitchcock como personaje en algunas películas. Y en particular se habla de dos, ¿no? Una que se llama Hitchcock, con un reparto espléndido de Helen Mirren, Anthony Hopkins, Scarlett Johansson y Jessica Biel, y luego The Girl, con Toby Jones en el papel del director y Sienna Miller como Tippi Hedren, ¿no? Y se centra en esos años del 60 al 64 con Psicosis, Los pájaros y Martin al lado.
Y luego hay 3 capítulos, los más apetitosos para mí del libro, que destripan, por decirlo así, las claves simbólicas, metafóricas, psicológicas de la película, ¿no? Entonces, hay una que es en esencia, bueno, cómo trabajaba Hitchcock, ¿no? Los planos, el modo de empezar de manera ligera, dar sustos, la idea del suspense, que ya no tengo tiempo para comentar con detalle, que lo lean si están interesados en nuestro blog, ¿no? El cómo los impactos los va dilatando, la llegada de los impactos, va demorando sin prisa la historia, presentar un ritmo increscendo con un final que luego es asfixiante. Se nos cuentan también posibles alternativas que barajó Hitchcock para el final. Había algunos finales mucho más espeluznantes, no voy a decir cuál es este, mucho más espeluznantes, pero que desechó incluso por cuestiones puramente técnicas. Hubiera prolongado, algunos de ellos hubieran necesitado la prolongación del rodaje mucho más tiempo y eso salía caro y no pudieron hacerlo, ¿no? Bueno, ejemplos de técnicos, estrictamente técnicos, ¿no? Por ejemplo, que las aves posadas en los cables a espaldas del protagonista, de los personajes, de tal manera que el espectador ve la amenaza antes de que la vea el personaje, y por tanto eso contribuye a aumentar la carga de suspense, ¿no? Bueno, la cámara que va siguiendo a Melanie de una manera casi asediándola, y de ese modo transmitimos la emoción, los sentimientos del personaje. Bueno, se nos analizan algunas escenas ya legendarias, ¿no? El ataque de los pájaros en la cabina telefónica es una de ellas, ¿no? Una sensación de claustrofobia, además filmada al modo de la ducha, de la escena de la ducha en Psicosis, con muchos planos, un montaje espectacular, ¿no? Hay otro capítulo, Mater Tenebrarum, que estudia el muy fecundo campo simbólico de las madres castradoras en las películas de Hitchcock, ¿no? Hay varias películas, Encadenados, La sombra de una duda, Con la muerte en los talones, Psicosis, por supuesto, claro, Marnie la ladrona también, que son, bueno, recogen todas ellas manifestaciones elocuentes de este rasgo significativo del cine del británico, ¿no? Que al parecer no se corresponde, hubiéramos podido pensar lo contrario, con un oscuro trauma personal, ¿no? Al parecer la relación con su madre fue espléndida y nada problemática, ¿no? Pero bueno, la Lidia, la madre de Mitch, que es la que interpreta a Jessica Tandy, es una mujer dominante, posesiva, que ve en el personaje de Melanie la hembra que pretende arrebatarle a su hijo, ¿no? Y que intenta, y por tanto ella intenta alejarla y evitar el idilio, ¿no? Y los pájaros funcionarían un poco como Mecanismo desencadenante de esta tensión. disuasorio, ¿no? Claro. Y luego en el último capítulo así en este plano de destripar lo esencial, se llama un estudio psicológico y simbólico, y ahí hay muchas de las claves metafóricas, ¿no? Pues, por ejemplo, los agapornis, que en inglés se llaman lovebirds, los pájaros del amor, ¿no? El simbolismo omnipresente en la película de las jaulas, la jaula real de los pajaritos, pero también, por otro lado, la jaula real también de la casa, en la que están encerrados, y la jaula figurada, opresiva, del amor, ¿no? El amor como en cierto modo supone la entrega y por tanto la privación de libertad, ¿no? La cabina telefónica es otra muestra de esta atmósfera claustrofóbica que remite a la jaula, ¿no? Y luego los simbolismos sexuales, hay mucho, ahí es donde está, por ejemplo, hablabas antes de vértigo, los moños de las mujeres tienen sí, unas lecturas, el moño recogido, pero en algún caso en vértigo, por ejemplo, el moño está en espiral, ¿no? Que coincide con las escaleras en espiral, coincide con bueno, aquellas imágenes de vértigo. Muy psicodélico, ¿eh? Tenía algo Muy de psicodélico, psicodelia sí, esa película, sí. efectivamente, ¿no? Y bueno, a veces el moño que se desata, pues es la liberación, digamos, es la apertura, es la disponibilidad, digamos, sexual, ¿no? Bueno, ahí se nos cuentan montones de cosas, ¿no? Planos, imágenes, escenas, subtextos visuales, juegos de palabras que enfatizan todos estos vínculos asociativos, ¿no? Y nada más con respecto a esto, porque a esta película y a esta novela, porque no tenemos más tiempo. No tenemos mucho tiempo ya, Alberto. Tenemos Entonces, poquito. nada, Posada de Jamaica, simplemente doble dimensión, literaria y cinematográfica. Literaria, esta edición de Alba Editorial, magnífica, de 2018, con la traducción de Concha Cardeñoso Sáenz de Niera, que ha aparecido aquí muchas veces, una siempre excelente traductora. Una novela que se desarrolla su trama a principios del siglo XIX, la escribió en 1935, la autora. La protagonista es Mary Yelland, una joven de poco más de 20 años, muere su madre. La madre era viuda desde que la niña tenía 5 años, y ante la imposibilidad de sacar adelante la granja familiar, tiene que dejar su hogar y viaja a otra localidad, en Cornualles, donde vive su tía Patience, hermana de su madre, y su marido, George Merlin. Cuando ella llega allí, esperando un ambiente familiar, acogedor, en donde pudiera reiniciar su vida, digamos, se encuentra un lugar asilvestrado, solitario, en mitad del páramo. El marido de su tía es el dueño de la posada Jamaica, y bueno, una casa
lóbrega, sucia, descuidada, también con un ambiente opresivo, sombrío. Bueno, si te das cuenta, ahí hay un paralelismo muy claro con Rebeca, ¿no? Que llega a la mansión y aquella mansión le queda grande, esta pobre niña le queda grande también aquella mansión, y además el tío es un hombre corpulento, de aspecto simiesco, muy agresivo, muy vulgar, muy violento, y bueno, su tentación es marcharse, pero por la promesa que le hizo a su madre y porque vea que su tía está sufriendo la opresión de ese marido violento, borracho, etcétera, acaba quedándose y se intenta acomodar a ese destino que se prevé espantoso. Y bueno, Mary, como tantos otros personajes femeninos de Edad Memoria, es un personaje fuerte, hace lo posible para sobrellevar ese infortunio, luchando y enfrentándose. Hay una trama que pronto, en la película es a los 3 minutos, en la novela es un poco más tarde, pronto nos damos cuenta que hay una subtrama, que hay otra historia, ¿no? En los primeros capítulos, pero en los 3 primeros minutos de la novela sabemos que la posada jamaica es otra cosa más allá de una posada, es una guarida literal de ladrones y cazadores furtivos que aparentemente al mando de su tío se dedicaban a un contrabando muy lucrativo entre la costa y Devon. Bueno, es una novela de aventuras, llena de lances, de peripecias, de vueltas de tuerca, de encuentros clandestinos, pero luego también están las pautas habituales de las novelas de Daphne du Maurier, muy estimable, muy interesante, ¿no? El personaje femenino, una mujer decidida, valiente, la creación de la atmósfera, tanto en la posada claustrofóbica como en la región, una Cornualles de nuevo de naturaleza desatada, hostil, inhóspita, agreste, y luego los temas habituales subyacentes a la historia, el carácter simbólico de la naturaleza, el mal, la integridad, la búsqueda de la identidad personal y hasta el amor romántico. Y luego, no tengo mucho más tiempo, y luego la película, ¿no? La película es decepcionante, es en su etapa británica todavía, de Hitchcock, desde el año 39, y aquí hay también de nuevo un cambio muy, muy radical. Efectivamente hay una Mary Whelan, hay una posada jamaica, hay un tío, bueno, agresivo, hay una mujer, una tía víctima y frágil, pero hay muchos cambios, ¿no? Y a mi juicio la desnaturalizan, porque pierde parte de la hondura mucha que tiene la novela, ¿no? Entonces, bueno, tenemos como aparece un personaje que no está, es una especie de mezcla de algunos de los personajes secundarios de la novela, pero que aquí tiene un papel preponderante que es, bueno, interpretado por Charles Lawton, que siempre es genial, aunque aquí está sobreactuado. En un papel que, como digo, no está en el libro, pero date cuenta que Charles Lawton es el productor también de la película, ha puesto el dinero y por lo tanto su papel es muy, 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 muy relevante. Y luego ella es Maureen O'Hara, que está muy guapa y muy, muy jovencita también, muy, muy, muy primeriza, diríamos. Yo creo que no sé si es uno de los primeros papeles, si no el primero de ella, ¿no? Entonces, bueno, el principal cambio es que se crea un aristócrata, Sir Humphrey Pengallan, que es el que encarna a Charles Lawton, que se aleja totalmente de la novela. Luego hay, bueno, el argumento es otra cosa, los escenarios sí, es la costa de Cornualles, está el contrabando, está este ambiente siniestro de ciertos de bandoleros, etc. Bueno, hay un hermano en la novela, el hermano de Josh Merlin, del marido de su tía, es un personaje con peso en la novela. Aquí ese personaje desaparece y se convierte en una especie de un oficial de la Marina Real Británica que hace labores policiales y que está infiltrado viendo qué tipo de acciones está realizando estos filibusteros, diríamos. No, pero bueno, en definitiva, el relato, la hondura del relato de la novela se adelgaza, queda reducida a mi juicio, previsible, diríamos insustancial, novela de piratas, en definitiva, con una conclusión además moralizante, en la que el villano muere, los malos son castigados y el amor triunfa, ¿no? Bueno, interesante la fotografía, expresionista, con un blanco y negro excelente, que recuerda a estas atmósferas, por ejemplo, también de Rebeca, el clima gótico típico de Daphne du Maurier está, ciertos toques de humor, y luego esa construcción del personaje de Charles Lawson, que no está en el libro, pero que, bueno, encaja como un guante en esa personalidad un tanto extravagante del propio actor. Bueno, esos ciertos toques de humor, y yo hay películas que lo que más me queda de Hitchcock son esos toques de humor. Cuando estaba hablando de frenesí, yo creo De que frenesí, ¿no? recuerdo alguna escena de una señora, creo que la mujer del policía, y que le hacía unos platos muy raros. No sé si recuerdas, Alberto. Bueno, el No, pobre no. estaba aburrido de lo que le preparaba la mujer, y tiene algunas escenas que son gloriosas bajo mi punto de Yo vista. frenesí sí que hace, yo qué sé, pues probablemente 40 años que no lo he vuelto a Y ver. recuerdo algún cadáver que iba en un camión
camión de patatas o Sí, los similar y cadáveres sí, salió ¿no? varias Pero veces, tal, o sea, al final ajá. yo creo que algunas veces te provocaba un poco la risa, sí. Bueno, el humor de Hitchcock está muy presente, el Está sentido del muy humor está bien, está muy claro, bien. ¿no? Mm, Sí, solo el hecho de lo que comentábamos antes y su aparición en las películas, la aparición de su propio personaje ya es un rasgo de humor, pero es que hay más cosas. mm. Bueno, en fin, yo creo que son 5 propuestas, 2 películas, una novela, un libro de cuentos y luego este libro misceláneo sobre la película, que son muy, muy interesantes y que bueno, puede hacer que nuestros lectores en este verano que está a punto ya de llegar tengan más pistas para adentrarse en el mundo literario. Muy bien, pues no tenemos tiempo para el fragmento, pero sí Vale. para la música, así que El creo que fragmento va de quedará pájaros también, ¿no? fragmento muy significativo, muy expresivo, va a quedar en el blog. Y bueno, podía haber traído algo de música de la película, pero no. Aquí sí que he buscado algo absolutamente fuera de juego. Mm, Es una canción que se llama I Like Birds, me gustan los pájaros, de un grupo que a mí me gusta mucho, Hills, proyecto musical de Mark Oliver Everett. Un músico que me ha interesado mucho. Yo le he dedicado un par de programas hace muchos años en mi otro programa de Radio Universidad, Buscando Libros en las Nubes. mm. Además, era un programa que sonaba las canciones de Hills con textos de un libro que escribió Mark Everett, Cosas que los niños deberían saber, un libro que también recomiendo a nuestros oyentes si les gusta la música, pero aunque no les guste, es muy interesante. I Like Birds es una canción en recuerdo de la madre muerta del intérprete. ¿No? La madre era una muy devota observadora de aves, y cuando falleció el hijo, trasladó a su propio jardín los comederos que ella había instalado en su casa y leyó los muchos libros sobre pájaros que la madre poseía, ¿no? Y como confiesa el propio músico, escribió el tema para de esta manera mantener una cierta forma de contacto con su madre. De manera que Muy con bien, Mike Birds cerramos el programa por hoy y nos vemos la semana que viene. muy bien. Pues muchas gracias, hasta la semana que viene. Vale, adiós.